Hola, bueno, mi nombre es Josmir Gutiérrez. Y mi nombre es Jesús Gutiérrez y estamos aquí en el segundo episodio, en el segundo podcast de Brother Talk, nuestro gran emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema muy chévere. Vamos a hablar, el tema hoy va a ser cómo es vivir en Estados Unidos, no solo cómo es vivir, cómo los inmigrantes, las falsas creencias que tienen los inmigrantes y la gente nueva, cómo vivimos nosotros, nuestra experiencia cuando llegamos y todo eso. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, un poquito más acerca de ese gran misterio que hay. Ajá, bueno, esto fue un tema que se le ocurrió a Jesús y yo dije que sí por lo siguiente, porque yo tengo como una filosofía de vida y es que si tú Sí, transitas un camino y puedes ayudar a otros a transitarlo de una manera más compasiva y más agradable, digámoslo así, y uno puede colaborar con eso, pues yo feliz de la vida lo hago. Entonces hoy la dinámica va a ser diferente. Jesús trae unas preguntas que yo no sé qué me va a preguntar y yo le voy a preguntar cosas a él de ok. temas que me parecen importantes de la vida en este país y que quizás la gente no tiene la percepción correcta de cómo se maneja. Entonces, bueno, empieza tú. Ok, está bien, perfecto. Mi primera pregunta, ¿estás ready? ¿Estás lista? Ok, mi Sí. primera pregunta es, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de Estados Unidos al llegar tú, cuando llegaste? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de este país? ¿Qué experimentaste? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus emociones? Bueno, fue abrumador, sinceramente. Sí. Primero, no manejaba absolutamente nada el inglés, no sabía ni decir hello, no sabía pedir una hamburguesa, Ay, Dios no mío. tenía ni idea de cómo se manejaba el transporte público y evidentemente cuando llegué no tenía carro, no tenía nada. Claro. Em, pero fue abrumador porque sentía que todo era muy grande, o sea, que los espacios eran gigantes, que había demasiada gente y recuerdo que uno de los primeros viajes que hice dentro de Estados Unidos fue a Nueva York y me pareció que aunque yo era una persona, soy una persona que viajo mucho y he viajado Sí, mucho, es cuando verdad. llegué ahí y estaba en medio de todas esas pantallas, era así como que, wow. New Yo soy York. una persona que se sorprende mucho con todo, entonces al principio me Sí. pareció, sí, como intimidante, creo que puedo Ok. decir que esa es Sí. la palabra. Me Abrumador. sentía muy perdida, no entendía muchas cosas, empezando por el idioma. Y sentimientos, Em, ¿te sentías feliz, triste, ansiosa? no, mis primeros años aquí fueron muy tristes. Ok, Yo me vine por razones, no me vine como mucha gente, porque querían una mejor vida o porque estaban buscando otras oportunidades. Yo me vine ya. por razones políticas y porque tuve que salir de Venezuela. Fue algo como un poco obligado. Sí. Entonces, para yo poder cambiar esa mentalidad de que estaba aquí como obligada, me costó muchísimo. Hay gente No, que no, claro. que lo hace en un mes, en 2 meses, a mí me llevó años. A mí me llevó por lo menos unos 2 años, em, querer estar aquí. Entonces, Hace eso menos, ya, también claro. hizo que mi proceso fuera como más pesado. Claro. No que obviamente estás obligada a estar en un lugar donde no querías, pero tenías que. Sí, Eso es entendible. pero después de todos estos años, le doy gracias a Dios de estar aquí, porque definitivamente yo siento que si una cosa aprendí en este país fue a vivir, porque yo siento que en Venezuela yo vivía como en una burbuja. O sea, ¿De qué manera? vivía en mi burbuja y sentía que la vida era de una manera. Y cuando Ok, llegué aquí, entendí que el mundo lo ve como es. O sea, tú ves el mundo como eres tú, no como en- es en realidad. Y eso va a depender de la gente con la que te ok. rodeas, Tengo una pregunta. ¿Y cómo tú de lo veías ujú. antes? ¿Cómo tú lo veías antes y cómo cambió tu forma de verlo cuando llegaste a Estados Unidos? Sí, yo tenía una vida como muy lo que yo había planificado era Ok, un trabajo que me encantaba, tenía muchos amigos, tenía un cargo
que tenía que ver con mi liderazgo y yo me sentía muy cómoda. Ok, Em, pero yo me encerré mucho en mi trabajo en todo ese tiempo en Venezuela. claro, Em, entiendo. yo no veía que había un mundo alrededor de eso. Mi mundo era ese. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pegó muchísimo cuando llegué aquí Sí, fue primero que las personas me decían, Yosmir, ¿pero en qué quieres trabajar? Y yo sentía que yo no sabía hacer nada. O sea, yo sentía que yo no sabía hacer absolutamente nada, porque mi trabajo claro. había sido el mismo siempre. Ah, Otra cosa de la que me di cuenta fue que yo no pensé en mí, o sea, yo no tenía un plan para mí, para mi vida, para mi futuro, o sea, yo no sabía si yo quería tener hijos, si yo quería tener una familia, si yo quería tener un negocio, no sabía absolutamente nada. Entonces, claro, cuando llego aquí y primero te toca hacer trabajos de lo que te toque cuando llegas porque tienes que esperar tus papeles, juro. esperar legalizarte, todo este cuento, Esa es la es parte un difícil, choque es muy un difícil. choque bien duro, porque aparte eran cosas que yo no sabía hacer. Eran cosas que yo no sabía hacer, pero evidentemente me gusta mucho trabajar y me fui adaptando. Pero yo veía el mundo muy chiquito y aquí se me hizo grandísimo. Aquí se me hizo grandísimo. Imagínate, y tú que has viajado tanto, y tú puedes, Sí, supongo que tú puedes también decir que cada estado es distinto. La mayoría de los latinos siempre van en los absolutamente. mismos estados, Chicago, Nueva York, Florida, pero hay demasiados. Pero bueno, Sí, no, y yo podría dividir mi migración en dos. O sea, cuando llegué a Estados Unidos, que llegué a Miami, y y en cuando te cierta mudaste, manera es como un estado más de Venezuela, y eso que llegué hace muchos años y no era tan así. claro, sí, no Em, sé. y cuando llegué a Chicago, me di cuenta que yo hablaba español venezolano. O sea, que eran, que podemos hablar español, pero no entendernos. Entonces, fue como otro movimiento que también agradezco hoy porque ha sido un Te crecimiento estabilizaste. increíble. Sí. Pero sí, sí fueron dos movimientos muy fuertes. Pero Ok, entonces ahora yo te quiero preguntar algo a ok, ti ¿qué me quieres preguntar? sobre las escuelas. ¿Tú Ok, viviste, tú viviste parte de tu infancia en Venezuela? sí, Llegaste aquí a los 10 años sí, no, y llegaste ajá. directo a la escuela. Sí, no, Llegaste directo a la literalmente. escuela. 5 vacunas y me metieron para la escuela. Eso fue mi primera experiencia en Estados Unidos. Vacunas por todos lados. Yo decía, Dios mío, ¿cuántas vacunas? Pero la verdad es la escuela de Venezuela comparada con la de Estados Unidos es totalmente distinta. Bueno, no, la del En Doral, qué sentidos? ok. Primero que nada, en Venezuela, yo me acuerdo que uno iba para la escuela y uno sí como que las amistades se sentían más reales. Las amistades en el sentido de Más que tú tenías cercanas. claro, por ejemplo, mis amigos de la escuela eran mis vecinos. Ujú. Y yo jugué con ellos, yo nací, me crié con ellos toda mi vida y nos íbamos juntos para la escuela, jugábamos béisbol juntos, hacíamos todos juntos, mis primos, todos estudiábamos en la misma escuela y cada uno se llevaba uno a los otros la espalda, jodíamos, chalequeábamos, peleábamos, pero todo como todos nos entendíamos, pues, porque nos criamos todos juntos y cada uno se entendía uno a los otros. Y eso es como que una cosa que, eso nunca se me va a como olvidar de Venezuela. Cuando jugaban los deportes que crean esos, en la clase de educación física, cuando se crean esos partidos de béisbol que todos nos juntábamos y todos peleábamos, gritábamos, pasábamos bien. Y eso es algo que las escuelas en Venezuela es algo muy único. Ujú. Y una gran diferencia que noté cuando recién llegué a Estados Unidos, a la escuela en el primer año, fue que la mayoría de la gente estaba muy sola, en el sentido de que tú te montas en un autobús y cada uno está viendo para su ventana, vas para la escuela, te sientas en la clase, la mayoría de la gente no se habla entre sí, la gente no se conoce muy bien entre sí. Y, y eso que yo me adapté rápido. Yo me acuerdo que yo estaba en una escuela
una escuela medio rari, no, conflictiva. La gente, había mucho, una zona ahí medio malita, pero era medio conflictiva en el sentido de que siempre peleaban. Los profesores no eran unos profesores que y en ese tiempo no eran, la gente no comprendía mucho, muy bien, no se comprendía muy bien a los latinos. Entonces, por ejemplo, tú llevas una clase, no sabes inglés, se te resuelve. A ti, el profesor ni te veía. Yo llegaba a la escuela, de la casa, tú me preguntabas, ¿había tarea? Que tú te decías, que yo te respondía. Que no, no mandaron tarea. Y era que no Claro, entendía. no sabía ¿sabes? No sabía nada. Y duré así como un mes más o menos, Bueno, y que fue creo cuando... también que, sí, perdón que te interrumpa, creo que No, aquí no. tampoco tienes como los mismos compañeros en todas las clases, ¿cierto? O sea, En el college. no en la escuela, en el high school. Eh, Tú en mi llegaste high, en middle school y que es del grado 6, llegaste en el grado 7, sí, ¿cierto? Y desde que sí. llegaste ahí, tú te tienes que cambiar de salón y no tienes clases, no Ey, tienes no, las no, no, clases no. con las mismas Ah, personas. esa es otra cosa. En Venezuela, Ujú. tú tienes una sola profesora que te enseña todas las materias. En Estados Unidos, primero que nada, las escuelas son gigantes. Yo para cambiarme, usualmente cada periodo dura como 2 horas en high school, y cada 2 horas uno se cambiaba de salón y iba por la siguiente clase. Mm. Tenía diferentes profesores, usualmente son 5 o 6 profesores distintos, y cada clase es totalmente distinta a la otra. Eh, pero Estamos hablando de la, las escuelas y quiero que me hables del bullying en las escuelas. ¿Es real lo que le preocupa tanto a la gente del bullying en las escuelas o no es tan así o cómo es? sinceramente, yo creo que eso depende mucho. Depende mucho de qué. Depende mucho de qué tipo de personas, cómo criaron a sus hijos. Por ejemplo, yo sí la pasé rudo, ya que yo no sabía inglés. Yo llegué aquí a una escuela en donde era la mayoría afroamericanos, negros, eh, y gente, habían muy poco, y los poquitos que habían eran cubanos. Y yo rápidamente, lo más rápido que pude, yo me busqué un grupito de amistades, y esas amistades estaban conmigo ahí. Cuando habían peleas, cuando habían pleitos, cuando habían tal, ellos siempre me ayudaban, me decían, mira, está pasando esto, ¿qué tal? Pero yo creo que sí, sí es real. Más que todo, donde yo vi bullying no fue en Miami, sino en Chicago. En Chicago, y no, yo sé que estamos hablando de los latinos, tal, pero en Chicago llegaban muchos europeos de esos países como Ucrania, Rusia. Eh, yo me acuerdo que siempre, yo tenía este niño que era eh, ah, ¿dónde era? No me acuerdo, bueno, era un país donde siempre habían guerras, no me acuerdo cuál era. Ujú. Y a él siempre le hacían bullying solamente porque era de ese país. Pero yo creo que aquí sí, por ejemplo, aquí se meten mucho es si estás solo, si no te llegas a relacionar bien. Y yo creo que la mejor manera en Estados Unidos es muy difícil al principio, y adaptarse también es igual, porque la gente aquí mantiene sola. Entonces, yo siento que aquí la única manera de como estar bien es tú buscar tu grupo. Aquí lo bueno, eso es lo bueno aquí, que aquí también lo bueno de esto es que hay tantos grupos distintos de personas. Hay gente, los nerds, las mujeres, los hombres, los feos, los lindos, los populares, los no populares, los callados, los emos, los que le gustan anime. Hay demasiados grupos y ninguno se mete entre los grupos, no se pelean, no hay peleas como que, no. Cada uno está en su grupo y ahí nadie los fastidia. Y si te fastidian, pues tú no le paras bola y estás con tu grupo. Entonces es muy O sea, importante saber qué grupo recomendación. te representa a ti, y estar tú en ese grupo cómodo, pero darle la oportunidad a buscar, no solamente quedarte sentado y ya. Ok, para cerrar el tema escolar, Sí, un tema que a mí me dejó con los pelos de punta, sí. el tema de las drogas en las escuelas. Uy, eso sí es fuerte, ¿viste? Y La esto, y verdad, esto, y esto lo estoy tocando porque
tengo muchos años viviendo en Estados Unidos. Em, y siento que cuando las personas llegan, piensan que aquí no pasa nada. Piensan que son cosas que no, eso ya no pasa. Y yo, porque afortunadamente tenemos una excelente comunicación, tú me contabas todo. Entonces quiero que Claro. cuentes un poquito de cómo es esa movida Ok, de las las drogas en drogas. las escuelas para que la gente esté súper pendiente de sus hijos. Eso es importante. Las drogas. Es algo muy real. Muy real en el sentido de que desde que yo recién llegué en la escuela más básica, aquí fumar es como cultura. Fumar aquí no está mal visto. Es más bien, fumar aquí, cualquier tipo de cosa es muy bien, está muy bien visto. Y desde que tengo memoria, desde la primera escuela, siempre la marihuana, la nicotina, cigarros, niños de 13 12 años fumando, es algo muy normal y siempre va a dar la oportunidad. A mí me ofrecieron 1.000 y 1 millón de veces. Fuma nicotina, fuma marihuana, fuma esto, consume esto. Desde siempre en todas las escuelas que estuve, y estuve en muchas, y en todas, en Chicago, Florida, escuelas buenas, Bueno, no escuelas estuviste malas, en muchas escuelas, estuviste en 2 escuelas desde, en Florida y una en Chicago. bueno, y dos en Chicago, la middle school en Claro, Chicago, pero la fue high school middle y ahora el school y college, high school. dos distintas. Em, ¿Y cómo se llama? Y es algo muy real. ¿Por qué? Porque es real. Eh, Porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo consume y el ambiente te impulsa a querer usar drogas. O, bueno, me dio curiosidad, Aunque déjame y ver el qué es. tema de adquirirlas, de comprarlas. Es muy fácil, porque usualmente aquí, donde, como se conseguía antes mucho, es que un niño, usualmente un grupo de personas, de niños, estudiantes, llevaban muchas las tarjetas de fumar, y cigarros, blondes, de todo, y las vendían. Los padres del almuerzo las daban, tenían un hermano que le daban nicotina, que le daba cigarros, y ellos las repartían y las vendían. O cuando estaban, por ejemplo, también se ve mucho, es cuando van al baño, cuando se usa el baño, eh, usualmente siempre es para fumar. Entonces van al baño a usarlo y ahí se pasan de todo se pasan. Y Ujú, ahí yo he visto de todo en las escuelas. Se pasan ok. absolutamente de todo. Y ahí es donde más, usualmente en donde se comercia, en los baños, porque van al baño, pero fuma, pasa cigarro, pasa nicotina, marihuana, y es más que O todo sea ahí. que definitivamente es Tot- Totalmente cierto. muy fácil poder caer en eso, sí, Muy, sobre demasiado todo fácil. porque Todo aquí lo- es una cultura que está bien abierta a fumar y las drogas, no es como bien visto, sino como que lo han normalizado, digámoslo así. Y también pasa que aquí las personas tienen más poder adquisitivo y dependiendo de la escuela donde estés, tú siempre, afortunadamente, buscamos como lugares donde estaban las mejores escuelas y había más poder adquisitivo. Entonces tú ves muchachos de 15, 10, 14, 13 años con dinero, con los sí, padres le dan cantidades de dinero que lo pueden llevar a esas cosas. Entonces, em, o sea, mi intención con tocar este tema es alertar a los padres de que estén pendientes de sus hijos y que hablen con ellos, porque, ajá, porque bueno, yo siempre he dicho que nadie pierde a nadie, pero definitivamente las amistades sí pueden influir en ciertas cosas. Espero mi pregunta. sí. Tu pregunta. Ok, sí, este es un poquito suave, pero vamos a ver. Ok, ¿qué le recomendarías a alguien que si estuviera llegando recién y no tuviera ningún tipo de familiar, llegar aquí solo, como estamos viendo recientemente? Alguien gente que llega solo, los piden o pasan por la frontera, que llegan totalmente solo y no tienen absolutamente nada ni nadie en Estados Unidos. ¿Qué tú les recomendarías? Bueno, lo primero que le puedo recomendar a alguien que venga llegando es que se informe sobre cómo tener en orden su situación migratoria.
porque yo creo que es un tema de sociedad. Tenemos eso de que dejamos todo por última hora y lo Sí, vemos como algo normal, pero mientras más rápido ellos puedan poner en orden su situación migratoria, su situación y su calidad de vida puede mejorar en este país. Lo ya, segundo que les sí, recomendaría es, si bien es cierto, la gente te dice cuando llegas, olvídate de lo que tú hacías, de lo que tú eras, de lo que tú fuiste en tu país. Yo les recomendaría conectarse con eso que les gusta hacer y que no piensen que es imposible. O sea, aquí hay cosas que son muy bien pagadas que en nuestro país no eran bien pagadas, como la peluquería, la barbería, hacer uñas, todos estos la verdad oficios sí, que muy, quizás muy en caro. Venezuela lo veíamos como algo que no era muy bien pagado, aquí es muy bien pagado, entonces yo les Exagerado. recomendaría que ubicaran a qué se quieren dedicar. Evidentemente, cuando uno va llegando, uno le toca tener trabajos que quizás no son muy agradables, pero que tengan en mente siempre que eso es algo temporal. Por ejemplo, una de las mejores cosas que yo he escuchado de alguien, personas que he conocido en el gimnasio, amistades, que me han dicho de que desde el primer instante de que llegaron de Venezuela a Estados Unidos, lo que más les recomiendan es que lleguen aquí y se traten de especializar en cualquier carrera, que estudien Ujú, algo, algún tipo de curso corto, largo, y se especialicen en algo. Esta persona que yo conocí, él me dijo que llegó a los 2 meses. Él vio cómo se movía toda Florida, vio cómo que Florida era un país que construye demasiado y siempre están ujú. buscando técnicos y tal. Y él tomó la decisión de trabajar por 6 meses fuerte y en 6 meses trabajó y mientras que trabajó estaba estudiando una carrera de electricista. Él me dice que eso es lo mejor que pudo hacer porque ya cuando terminó de hacer la carrera ya la estaban pagando a 19 20 la hora. Y él me dice que eso es algo que él puede seguir trabajando de eso y mientras que más trabaja, más aprende y su trabajo vale más. Y en un futuro puede Claro. montar su empresa, va a montar, y eso es una sola cosa de tantas, tantas oportunidades más que hay. Sí, hay Y sí, de verdad, este es un país de muchísimas oportunidades, pero va a depender de, bueno, por supuesto que la tercera cosa que recomiendo es que estudien inglés, así sea para entender y para un defenderse. poquito. Yo sé que es Yo le puedo recomendar unas buenas complicado, cosas. sobre todo cuando uno llega ya de una edad Sí, que no es 10 años, cuando ya llegas de 20, 30, 40 años, es complicado, pero es posible, o sea, por sí. lo menos entenderlo y saberte comunicar. Y definitivamente esto sí es un país de oportunidades, como siempre lo han vendido, pero va a Hay que depender de varias trabajar cosas. mucho. Uno, va a depender de la gente de la que te rodees. Sí, Eso que dicen de que tu éxito depende de las 5 personas de las que te rodees, yo creo muchísimo en eso. Si tú te rodeas de personas que te dicen que lo que tú quieres hacer es difícil, es imposible, que no imposible. sueñes, que tienes que trabajar, que tienes que meterte en una fábrica 20 años, trabajar 60 horas, así va a ser tu vida. Si tú te rodeas de personas que te orienten, que te digan cómo registrar una empresa si eso es lo que tú quieres, o dónde estudiar algo si quieres estudiar algo. O sea, por ejemplo, mi mamá es un ejemplo maravilloso. Mi mamá llegó aquí con 50 años y mi mamá le encanta la cocina y ahorita que tiene 60 años, se certificó en un montón de cosas de cocina y está Eh, feliz a y los 60 estudia años. y trabaja. O sea, es un ejemplo de que no es que tienes que haber llegado a los 15 para ser exitoso, no, Sí. y ella es la mejor haciendo lo que hace y lo disfruta. Entonces, uno puede, tú puedes llegar y tú puedes cumplir el sueño que tú quieras, pero eso va a depender de ti, de tu entorno, de la gente con la que andes. Y
Y también de las ganas que tú tengas, ¿no? Claro, yo quisiera añadir un poquito más eso, lo del inglés, y que es muy importante, aunque sea saber lo básico. Si, por ejemplo, si estás en un país, en un estado como Florida, ya el inglés no fuera tan importante, pero igualmente necesitas saber aunque sea lo básico. Yo conozco personas que llegan recién de Venezuela, otros países, que tienen 21 años y en un año, han aprendido inglés defendible y un inglés que te puedes defender perfectamente. Ujú. Y mi recomendación para aprender inglés es leer. O sea, no hay de otra. Yo aprendí inglés cuando me obligaba, yo nunca me gustó leer, pero a mí me obligaban y me obligaban demasiado a leer y leía y leía y leía. Y forzado o no, aprendí inglés Ok, leyendo. y un tip maravilloso. Todas las bibliotecas públicas son gratis, tú puedes ir, Pues, registrarte a la que quede más cerca de tu casa y te te regalan prestan los libros, libros por una te semana. los Tú prestan. vas, buscas libros, entonces Jesús, tú que sabes más del tema, Perfecto. Te ¿qué hablo un poquito más de libros eso. tienen que buscar para empezar? Ok, sobre todo cuando uno está comenzando, uno tiene que buscar, anoten esto, hay una página que se llama Lexile. Ahí, eso es ya cuando tengas un poquito más nivel, cuando tú te quieras como calificar más, pero ya que como estás empezando, si estás muy, muy en lo básico, yo te recomiendo que vayas a la sección de niños en la biblioteca y le preguntes, ahí va una persona trabajando siempre. Tú le preguntas, ¿cuál es la sección de niños de 1 a 2, 3 años? Y te van a decir, no, ve para allá. Y te van a demostrar en dónde está la zona que vas a buscar. Tú te pones a leer esos libros. Una persona que tiene 21 años, que sabe leer en español, se puede terminar de leer un libro de eso en 15 minutos. Esos son libros de 10 páginas, 15 páginas, y te puedes llevar 3 4 5 y tú te pones, bueno, voy a hacer esto, voy a leerme un libro de esto todos los días por 6 meses. Y en 6 meses, te lo juro que leyendo, poquito a poquito, pero con constancia lo vas a lograr. También, ya cuando tienes, digamos que tienes un nivel de inglés medio básico, pero que quieres saber qué libro te puede ayudar un poquito más, yo te recomiendo que entres a una página que se llama en internet Lexile Level, que es como, pon Lexile Test, que es como básicamente un test que te hacen que te mide tu nivel de qué tanto inglés sabes en lectura y te dan un puntaje. Por ejemplo, te dicen, tu Vamos puntaje a es dejar cuatrocientos la veinte página en el comentario, en la descripción del video para que la Está bien. busques. Y ahí, por ejemplo, te dicen, tu puntaje es 420. Ya con ese puntaje, ya tú puedes entrar en Amazon, que es una plataforma gigante de libros, y tú pones el número exacto del puntaje y basado en ese número, te van a buscar esos libros. Libros en Y inglés. básicamente de ese libro vas a saber más o menos el 80%. Entonces tú vas a leer y las palabras que no te sepas o las entiendes porque ya leíste the sentence y vas a saber cuál es la La última oración. palabra. Ajá. Y la notas y vas Entonces, para practicando. finalizar, vamos a dar tres recomendaciones tú y tres recomendaciones yo, aunque ya di varias, pero tres cosas que le dirías a alguien que venga llegando para que su vida aquí sea más llevadera. Ok, primero que nada, la más principal es que tienes que hacer amistades. Yo creo que esto es un país que muy rápido te obliga a estar solo por el trabajo, el estrés, la ansiedad de tener que trabajar, ayudar a tu familia, te va a arrinconar a estar solo. Entonces yo siento que tienes que saber cómo balancear muy bien salir a darte un gusto, a salir a conocer nuevas personas y tener a alguien ahí siempre. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación, aparte de las amistades, yo creo que es que no se rindan y tarde o temprano, si se tienen unas metas bien puestas, las pueden lograr. Tan grandes como de aquí a la luna y de vuelta. Pónganse esas metas que si se las proponen van a lograrlas. Y la última es que mi tercera
sería que espero que aprendan mucho los errores y que antes de hacer nada, se, sepan bien dónde están, que están en un nuevo país, nuevas reglas, nueva cultura, y que logren pensar antes de actuar y sepan bien las cosas, que está bien, Ujú. está mal, antes de hacer las cosas y más nada. Sí, bueno, mis tres recomendaciones. La primera, la que dijo Jesús, vivan, o sea, no se dejen consumir con el sistema de tengo que trabajar 80 horas y no tengo tiempo de irme a tomar un café con alguien, vivan. Pues, Mi segunda recomendación es que no descuiden a su familia, no, no eso es verdad. caigan en la trampa de llenar a sus hijos del iPhone más caro, del iPad más caro, y no sentarse 5 minutos todos los días a preguntarle cómo te fue en el colegio, ¿está todo bien? Y no solo a sus hijos, sino a su pareja, a su mamá, a su familia, con quien sean que vivan, con los amigos. No descuiden su entorno cercano. Y la tercera recomendación es que no descuiden, no dejen sus temas migratorios para última hora. Es verdad. Definitivamente eso tiene que ser prioridad y eso es lo que a ti te va a dar como Paz mental, sentido de demasiada paz. pertenencia y te va a ayudar a aumentar tu calidad de vida. Y como lo dije antes, pues ubica qué es eso que te gusta hacer, que disfrutarías y averigua, pregunta, indaga cómo puedes llegar a hacerlo aquí. Sí, Esas son mis tres recomendaciones. Me encantó. Espero está chévere. que este Es episodio el episodio número ayude 2. a algunas personas y me encanta que el episodio anterior recibimos comentarios muy Está chévere. chéveres. Sí. Llegó muy lejos Em, el primer episodio. Todo va a sí, empezar, todo va a estar chévere. Temas muy buenos. Por favor, dejen más temas en los sí. comentarios. Y bueno, Suscríbanse al sí, canal. suscríbanse, Y bueno, suscríbanse. aquí no hay nada editado porque no sabemos editar. Aquí no hay una fecha exacta, una hora exacta que vamos a lanzar las grabaciones por ahora porque Es vamos a todo ir muy natural. aprendiendo en el camino. Mejor hecho que Claro. perfecto. Después Sí. tendremos videos súper profesionales y editados. En una Nuestra idea oficina principal es ayudar a las personas, es definitivamente. que nuestro mensaje pueda llegarle a alguien que lo necesite y hacerle su camino más Más fácil. compasivo y más llevadero. Así que Muchísimas nos vemos gracias. la próxima semana. Chaitos.